Lo performativo es un concepto no solo que tiene que ver con la performance, sino tiene que ver con la capacidad que tiene el arte de accionar y de cambiar cosas, ¿no? Nosotros y a nivel social. Entonces esa capacidad de accionar es lo que llamamos performatividad. Y el máster un poco se centra en la sociedad contemporánea, es decir, en esta sociedad en la que vivimos, en que todos llevamos un aparato en nuestro bolsillo, un aparato muy tecnológico, es decir, vivimos ya en una sociedad tecnologizada y desde el arte tenemos que dar respuestas a esa sociedad tecnologizada desde los nuevos medios, ¿no? Entonces esos nuevos medios normalmente vienen de la fotografía, del audiovisual, del ordenador, de la interactividad, de la interface, y es un poco donde más profundizamos y donde más podemos hacer hincapié. Beste master masterrekin konparatuz, gureak ematen duena da gaurko gizartearen harreman zuzen, hau da interaktibitate puntu hori, bai publikoarekin eta bai arte munduan soinuak ematen duen interaktibitate zuzenarekin ere, hau da interface mundu hori ere lantzen dugu. Orduan hori nik uste dut hori ere guretzat interesgarria dela. Mundu honetan ja ez da bakarrik nik nahi dutena esan besteari, baizik eta harreman zuzena, feedback zuzena sortzen duen zerbait egin behar dugu denbora guztian besteekin. Eta hori da nik uste dut ezberdintasuna, ez da gauza egiten ditugula pasiboki, baizik eta bestearekin aktiboki egin behar den gauza bat. Creo que las redes sociales siempre son una plataforma para impulsarte como artista o para impulsar el camino donde estés. Si estás en un grupo artístico, como estoy yo, por ejemplo, pues nos viene muy bien, y también pues tiene otras utilidades, o sea, por ejemplo, como los directos y tal, siempre puedes integrar esa tecnología a lo que estás haciendo. Siempre puedes hacer pues una performance y conectarlo a un directo y que forme parte también de la misma performance y llegar a más público. O sea, siempre se le puede dar otro uso también a esa inmediatez, que no sea todo publicar por publicar o un contenido basura, sino que, por ejemplo, los profesores te orientan a cómo también puedes utilizar ese lenguaje pues, a tu favor. Diferentes procedencias, puede venir gente que más de arte, de las bellas artes, puede venir gente de la comunicación, del cine, incluso últimamente de la danza o del teatro, ¿no? Entonces, ese tipo de mezcla también de procedencias nos viene muy bien, porque en esa relación, esa interrelación también se producen nuevas formas de aprender, ¿no? Y se aprende también, no solo se aprende de aquello que damos los profesores, sino de aquellas relaciones que se producen entre los alumnos, ¿no?